en la DIRIS Lima Norte, específicamente en la estrategia de prevención y control de ITS-VIH. Entonces, nosotros, a raíz de que empezó la pandemia, como ustedes bien lo saben, desde que se dio el decreto supremo, en la cual, bueno, se restringieron todas las atenciones, hubo aislamiento total de las personas. También, pues, se vieron afectados también nuestros pacientes, pues, ¿no? Nuestros continuadores de VIH, pacientes con ITS, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que a raíz de eso también el MINSA sacó algunas normativas que estaban relacionados a lo que es la atención, a la adecuación de cómo se te iban a organizar los servicios de salud, sacaron directivas para lo que es la telegestión, ¿no? Y así es que hubieron algunos CRMs en la cual se empezaron a aparecer nuevas definiciones en lo que es la teleorientación, telemonitoreo, y actualmente pues estamos en esta actividad, ¿no? Bueno, en relación a en relación a la definición de términos, bueno, nosotros hemos usado lo que es la teleorientación, ¿no? Que es lo que se está usando en los profesionales de la salud, en este caso en el CERIS Tahuantinsuyo Bajo, y en otros establecimientos de salud de la DIRIS, que es lo que más se ha estado dando, y dentro de ello está los tipos de orientación, ¿no? Que es la sincrónica y la sincrónica, ¿no? Que es lo que más se ha estado utilizando, la sincrónica, ¿no? Cuando la comunicación ha sido directa con el paciente, ¿no? Esa es la que más se ha estado usando en las atenciones de los pacientes. Pero ¿cómo es que se ha implementado la teleorientación bueno, en la DIRIS Lima Norte, específicamente en el CEDIS Tahuantinsuyo Bajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren conocer? Bueno, a raíz de que se empezó la pandemia del COVID, que fue el 15 de marzo, prácticamente todas las atenciones se restringieron, y es así que tanto el equipo de acá de la estrategia de VIH de la DIRIS y el equipo del CERIS, Tahuantinsuyo Bajo, tuvimos que reunirnos, definir cómo es lo que íbamos a hacer las atenciones, cómo es que el paciente pues iba a ser atendido, porque existía lo que era el aislamiento social. Gracias también al comunicado que sacó la DPVIH, en la cual mencionaban que se tenía que garantizar el tratamiento antirretroviral de los pacientes, y ahí también como que también nosotros lo adecuamos, que también tenía que atenderse pacientes con con alguna sospecha de ITS o que requerían algún tamizaje. Eso nos ayudó también para poder implementar y ver qué estrategias teníamos que implementar para que el paciente pueda tener una atención, ya sea presencial, ya sea en casa, ¿no? Entonces teníamos que pensar cómo vamos a hacer esta atención de los pacientes para que no se vean perjudicados. Entonces, aquí es donde nosotros con el equipo nos organizamos, vimos por conveniente que aquí el educador de par era la pieza clave fundamental, porque a ellos fue que se les capacitó, iban a ser como que los que se iban a comunicar con sus pares, ¿no? Directamente, y para que ellos, a través de ellos, los pares, puedan recibir su atención, ¿no? Y aparte de eso teníamos que ver cómo este paciente iba a recoger su medicamento, ¿no? Cómo íbamos a hacer su seguimiento. Tuvimos casos de pacientes que no eran de nuestra zona, que igual los teníamos que atender. Entonces nos presentaron diferentes situaciones. Entonces es ahí donde con el equipo del CERIS, que era en ese momento el único, y que luego ya posterior se implementó otro en México, en San Martín de Porres, es que teníamos que ver y trabajar en conjunto también con los hospitales, ver cómo es que se iba a hacer estas atenciones. Luego, desde el 1 de abril, es que con ya el CERIS implementa una línea propia para que los pacientes puedan hacer sus llamadas, ¿no?
porque teníamos que ofrecerles un teléfono, algo para que el paciente pueda llamar, ¿no? Y ya a partir de la quincena es que ya se empezó ya en sí ya la teleorientación, porque salieron también cómo se iba a hacer el registro, ¿no? Estábamos nosotros viendo cómo íbamos a hacer, al comienzo estábamos registrando en una base nominal, no teníamos cómo hacerlo en el GIS. Entonces es ahí donde, ahí coordinando con estadística, empezamos a ver cómo iban a ser las codificaciones, qué códigos iban a colocar, qué eventos, en qué situaciones, ya sea para una consejería, ya sea para una consejería de soporte de un PBB. Y es así con que a fines de abril y se hace una capacitación con estadística, socializando nuestras plantillas, y que también estas plantillas fueron socializadas también a la de PVH, ¿no? Y en otros sitios de acá de Perú, en la cual fuimos mejorándolo, sacando hasta 2, 3 versiones, y eso hizo también que ayudó bastante a que esta atención de la teorización se pueda pues plasmar, ¿no? En el GIS, porque al final la información lo sacamos del GIS, ¿no? Y luego ya continuamos con las actividades de mayo hasta la actualidad, ¿no? Se ha estado ya continuando, ¿no? Las actividades en el CEDIS. Bueno, entonces nosotros, ¿qué es lo que vimos? Que los pacientes tenían 3 canales para que puedan recibir su atención. Uno a través del educador de par, que era que se comunicaban con ellos directamente, o el educador de par lo llamaba para preguntarle, ¿no? Si tenía alguna situación, pero le damos esa opción más que todo por la población clave, ¿no? A veces la población clave no sabía cómo acudir al CERIS, entonces aquí el educador de par ayudó bastante para que, ¿cómo se llama? Pueda hacer a su atención el paciente, ¿no? El otro fue que como se implementó la línea del CERIS, también eso ayudó bastante para que el paciente pueda llamar directamente, ¿no? Ese también fue otro canal de atención. Y el otro fue que ya a partir del mes de mayo, más o menos en la quincena, la DIRIS implementó una línea de VIH, en la cual el personal de acá de la DIRIS, de la estrategia, era el que recibía las llamadas, y según las llamadas que recibíamos, derivábamos al CERIS, ¿no? Porque en ese entonces los establecimientos de salud no hacían atención. Entonces, más que solamente emergencia y COVID. Entonces, la mayoría de pacientes que recibíamos acá, nosotros las llamadas, lo pasábamos al CERIS o al otro CERIS México también a los hospitales, pero la mayoría a los CERIS, ¿no? Porque más lo que se quiso fortalecer fue en el primer nivel, o sea, en los CERIS, ¿no? Que los pacientes puedan ser atendidos ahí. Entonces, el primer canal, como decíamos, era a través de los educadores de pares, ¿no? Desde el mes de abril es que a ellos se le adicionó el seguimiento telefónico de sus pares dentro de sus actividades, ¿no? O sea, se tuvo que adecuar el TDR de ellos, porque sabemos que la mayoría de sus labores de los educadores de pares es en campo, ¿no? Pero ahora por la situación, pues ellos no iban a salir, no se iban a exponer, entonces tuvimos que adecuar su TDR. Pero dentro de ellos se tuvo que, la actividad principal fue que se les aumentó el seguimiento, ¿no? Telefónico, en la cual ellos realizaban las llamadas a sus pares, socializaban el número del CERIS, o les preguntaban si tenían algún factor de riesgo, una conducta de riesgo, ¿no? Les ofrecían si podían venir al CERIS o sacar sus citas, y otro es que recibían llamadas ya de sus pares para separarse, para agendar sus citas, ¿no? Entonces ellos, todas estas llamadas se registraban en un formato, como podrán ver, y este formato ellos lo enviaban por email a la encargada de estrategia de VIH del CERIS Tahuantinsuyo Bajo, ¿no? Entonces ella, ¿qué hacía? Recopilaba la información de todos los educadores de pares, y ya ellas se organizaban para llamarlos a los pacientes, ¿no? Y a todo el equipo. Entonces cada educador de par semanalmente nos daban, les envía esta ficha a la responsable de estrategia, en la cual colocaban 15 a 20 pacientes, dependiendo de lo que ellos captaban, y ya las licenciadas con el equipo se organizaban, ¿no? Y empezaban a hacer las llamadas y agendar las citas según lo requiera, ¿no? Ya sea una cita o ya sea una teleorientación. Luego bueno, la línea del CERIS que se implementó a partir del mes de mayo, aquí es donde ya el mismo profesional ya contesta las llamadas, ¿no? Brinda la consejería, hace algún manejo sindrómico, hay alguna consejería de soporte a los bebés,
si el paciente desea una cita, recojo de medicamentos o coordinaban la visita domiciliaria, ¿no? Porque hemos tenido algunos casos en que los pacientitos pues no podían venir, estaban solos o estaban postrados en cama, hemos tenido también algunos casos de unos adultos mayores, entonces teníamos que, aquí con el apoyo del equipo de VIH de la DIRIS, es que hemos realizado las visitas domiciliarias, ¿no? Ya que el personal del CERIS no podían salir porque estaban en el mismo CERIS, nosotros como DIRIS, a través de las vinculadoras que tengo acá de la DIRIS, ellas son las que salían y hacían las visitas domiciliarias, ¿no? Y toda esta información, todas estas actividades que hacían, lo registrábamos en el GIS, ¿no? Porque hemos tenido inclusive pacientes gestantes con sífilis de diferentes establecimientos que les faltaba su tratamiento, y ahí también el CERIS apoyó bastante para completar sus tratamientos de estos pacientes, ¿no? Los llamaban, coordinaban y luego posterior a eso hacían sus seguimientos, ¿no? Acá, como podrán ver, el personal pues hacía sus seguimientos. Luego, la misma DIRIS, que como les mencioné, implementó su propia línea desde la quincena de mayo, en la cual recibíamos llamadas a este número que los visualizamos en las redes sociales, en diferentes organizaciones. ¿Y para qué? Fue un éxito porque recibíamos llamadas de diferentes distritos de Lima, inclusive hemos recibido hasta de provincia, pero luego nosotros tenemos que orientarles y decirles que llamen a otros números, ¿no? Pero bueno, en relación a nuestros pacientes de nuestra zona y bueno, y varados que también hemos recibido, el personal de la DIRIS hacía el filtro y los derivaba a los pacientes a los CERIS, a los hospitales, ¿no? Pero la mayoría de pacientes siempre lo derivábamos a Tahuantinsuyo Bajo, en la cual ahí terminaban, ya ellos como personal del CERIS, ya hacían ellos la teleorientación, lo llamaban al paciente, acordaban si hacían una cita o solamente era por llamada nomás telefónica, ¿no? Entonces, ¿cómo era el fluxograma de la teleorientación en el CERIS Tahuantinsuyo Bajo? Entonces, el paciente tenía 3 canales, como le mencioné. O llamaban a su educador de par, y el educador de par le pasaba la información al personal del CERIS Tahuantinsuyo Bajo, o el mismo paciente llama a la misma línea de Tahuantinsuyo Bajo, o el paciente se comunicaba a través de nuestras líneas, de la línea al norte, y nosotros pasamos la información al CERIS Tahuantinsuyo Bajo. El CERIS Tahuantinsuyo Bajo se organizaba el equipo multidisciplinario y ellos hacían la teleorientación a los pacientes, en la cual brindaban la consejería, hacían seguimientos de los bebés, brindaban tratamiento, ya sea tratamiento sindrómico o para el recojo de TAR en los continuadores o varados que hemos tenido. Y en este caso le dábamos 2 opciones al paciente. O venía al establecimiento de salud a recogerlo, o le hacíamos la visita domiciliaria, que hemos tenido, como les vuelvo a repetir, algunos casos excepcionales. El otro muchas veces es que la misma orientación terminaba en una cita, en la cual ameritaba que el paciente sí venga al establecimiento para ser examinado o para alguna prueba de VIH en este caso. Y el paciente venía al establecimiento de salud. Claro, le dábamos todas las pautas que tenía que ir con su mascarilla, ¿no? Con su protector facial, ¿no? Por precaución. Y el otro también es que en la misma llamada a veces los pacientes mencionaban que tenían algún síntoma de COVID. Si fuera el caso, ya lo orientábamos para que ese pacientito llame la línea de COVID de la Lima Norte, ¿no? Entonces, esta atención de la teleorientación terminaba en una ficha FUAT y en el GIS, ¿no? Porque al final la información para ver el resultado y el avance lo sacamos de la fuente del GIS. Luego el paciente, cuando ya venía al establecimiento porque había quedado una cita en el CERIS, el paciente al ingresar lo recibe el educador de par, ¿no? Al educador de par, al igual que a todo el equipo, se le brindó su equipo de protección personal, le medían la temperatura, verificaba si el paciente venía con mascarilla, ¿no? Se le echaba su alcoholcito en las manos, le hacía las preguntas básicas, ¿no? Como un triaje, ¿no? Luego el paciente pasaba la atención ya sea por obstetricia, en este caso para hacer una consejería, que venía por una prueba de VIH, ¿no? Pasaba por nuestro laboratorio que también realizaban las pruebas, que tampoco, ya sean las pruebas de VIH u otras pruebas, ¿no? Relacionadas a ITBC-VIH, y pasaban por la atención por medicina, ya sea en el caso de pacientes pues, que ya venían con diagnóstico de VIH, ¿no? Para su tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver, todo el equipo estaba con su equipo de protección personal, se garantizó esto. Hasta el día de hoy el equipo se les ha cuidado bastante, se les ha hecho sus pruebas cada mes, con la finalidad de que ellos reciban todos sus medidas de bioseguridad y también protegerlos a ellos, ¿no? Como equipo multidisciplinario.
En relación al soporte tecnológico, bueno, pues nosotros hemos tenido una línea, ¿no? Una línea que se implementó acá en la misma DIRIS, ¿no? Como les mencioné hace un momento, ¿no? Y ahora nosotros en la DIRIS tenemos también, se ha implementado un call center, que es la cual se recibe diversas llamadas de diversas estrategias, pero luego, pero aquí han incluido también lo que es el vehículo del VIH. Entonces, el personal en la de la plataforma selecciona lo que es pacientes para lo que es VIH y también nos derivan a nosotros para nosotros derivarlo a los CERIS y a los hospitales, ¿no? También estamos trabajando bastante también con este call center que se ha implementado acá en la DIRIS con el apoyo de socios en salud, ¿no? Bueno, el registro de la información del GIS, ¿no? Esto fue bastante importante porque al comienzo no teníamos cómo registrar. Al comienzo registramos, como les mencioné, una base nominal y para que no se pierda la información fue que ahí con estadísticas se trabajó bastante y se vio cuáles iban a ser los códigos con los cuales ellos tenían que registrar el personal de salud, ¿no? Entonces se hicieron capacitaciones a los profesionales, ¿no? Y se hizo varias capacitaciones para que todo el personal de salud tenga conocimiento, ¿no? Porque como también empezaron a hacer las atenciones ya presenciales en los establecimientos de salud a partir del mes de junio, julio, ya el personal también tenía que hacer la orientación de la estrategia VIH su establecimiento. Entonces a ellos también se les tuvo que capacitar para que ellos también hagan la teleorientación, ¿no? En sus establecimientos. Bueno, en relación a la parte estadística, bueno, sí, pues había un aumento de la teleorientación. Al comienzo empezamos con un número bajo porque era algo nuevo para nosotros, no teníamos cómo registrar el GIS y a partir de junio ya es que ya tenemos ya más claro las plantillas, ¿no? Y en julio empezaron a incrementar, y ya para agosto incrementó mucho más porque también sabemos que en los mismos establecimientos de salud empezaron ya a hacer las atenciones y eso también ayudó a que ellos también reforzar este tema de la teleorientación, ¿no? Relacionado a las actividades de ITS-VIH, ¿no? O sea, se ha hablado mucho de la importancia de hacer las consejerías de ITS-VIH, los tamizajes, bastante, se les ha capacitado al personal para que ellos puedan hacer esta actividad, ¿no? Y bueno, en relación a las lecciones aprendidas, bueno, una de ellas es la implementación de las TIC, ¿no? O sea, la verdad, no estábamos preparados para esto, pero a la fuerza hemos tenido que adaptarnos, aprenderlos, y bueno, nos ha servido bastante y lo estamos usando hasta el día de hoy, ¿no? El trabajo, se adecuó el trabajo de los educadores de pares, porque al comienzo no sabíamos cómo ellos iban a continuar con su trabajo, ¿no? Porque la mayoría de ellos, bueno, su trabajo mayormente de ellos es en campo, entonces se tuvo que adecuar para que ellos tengan un trabajo más remoto, ¿no? En el CERIS, y también también hacían presencial, ¿no? Entonces también fue una de las lecciones aprendidas, inclusive hicimos un TDR para ellos, ¿no? Se les adecuó y también eh, bueno, se socializó a otras DIRIs para que también puedan ellas, bueno, implementarlo en sus DIRIs, DIRESAs, ¿no? Entonces, y ayudó bastante, ¿no? Porque teníamos que pensar en ellos, ¿no? Cómo iba a ser su trabajo de ellos y no los podíamos dejar de lado, porque al final ellos fue una pieza fundamental para que nuestros pacientes, toda la población clave, a través de ellos, puedan comunicarse y venir al CERIS, ¿no? Y bueno, y las capacitaciones permanentes, porque hasta el día de hoy seguimos con capacitaciones, el equipo de la estrategia VIH, la DIRI, seguimos reuniéndonos con los establecimientos, no solamente con los CERIS, sino también con los establecimientos de salud, porque tenemos que, esto de la teleorientación, de la telemedicina, pues va a continuar, así se levante la pandemia, esto va a continuar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ya tenerlo como una actividad más, ¿no? Dentro de la estrategia. Y en relación a los nuevos desafíos, bueno, la implementación de historia clínica electrónica, ¿no? Eso recuerdo que había un proyecto para que haya una historia clínica electrónica para los pacientes con VIH, pero creo que eso se quedó, no ha avanzado, ¿no? Pero sí sería bueno, que se dé esa implementación, ayudaría bastante.
Tenemos ahorita una coordinación con socios en salud para implementar una plataforma en el CERIS México. Como ustedes conocen, México es un CERIS que empezó sus atenciones en el mes de marzo y hasta la fecha pues ya tenemos más de, más de 80 pacientes y tenemos también con más de 20 pacientes en pretar. Entonces, con socios hemos coordinado para crear una plataforma para que estos pacientitos tengan su seguimiento y estamos ahorita en conversaciones con ellos para implementar esta plataforma. También se ha hecho, con ellos también se complementó una atención psicológica mediante el uso de un chatbot, en la cual ahí socios en salud tienen ellos su personal psicólogos, en las cuales ellos, los pacientitos puedan acceder a este chat y recibir su atención psicológica, ¿no? Bueno, la implementación de equipos de cómputo en los establecimientos de salud. Sabemos que hay establecimientos que no tienen computadora o de repente tienen una sola computadora para varias personas. Entonces, el tema de esto de la orientación, como va a continuar, sí sería importante pues que los establecimientos cuenten con sus computadoras, ¿no? Y bueno, y continuar con la descentralización de TAR, ¿no? Sabemos que ahorita los hospitales están saturados de pacientes y es por eso que el primer nivel de atención es donde se orienta que las atenciones de estos pacientitos pues tienen que ser en el primer nivel. Nosotros la semana pasada ya hemos hecho las coordinaciones y ya mañana 30, pues estamos empezando con las atenciones de TAR ya en un materno en Puente Piedra, ¿no? Y eso va a ayudar bastante al inicio de centralizar otro centro materno, ¿no? Muy aparte de Tabón de Suyo Abajo y San Martín de Porres. Ahora nos estamos abocando a Puente Piedra y así poco a poco ir viendo otros establecimientos en los cuales cumplan con los criterios para descentralizar el tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces, eso es uno de los, bueno, unos desafíos, retos, ¿no? Que tiene la DIR Lima Norte, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Eso sería toda la información que les he podido brindar. Gracias. Gracias, Lucy. Ha estado bastante limpia la presentación. Y por más de que se ha enfocado en teleorientación, yo creo que nos dice bastante, ¿no? De cómo te has organizado y el componente de educadores pares. Ahora, a mí me quedó una duda. Entiendo que la función del educador par, la función del médico ha sido más presencial, ¿cierto? La consulta médica. Sí, más presencial ha sido, porque bueno, en Tahuantinsuyo Abajo tenemos un médico infectólogo y él ha estado viniendo, desde que empezó la pandemia, bueno, el 1 de abril, que se retomó las atenciones solamente en los CERIS, sí, el infectólogo no ha parado, ¿no? O sea, él continuó las atenciones y eso ayudó bastante porque como los hospitales no estaban atendiendo, entonces a través de él es que se hacían las atenciones pues, más que todo presenciales. Ha habido algunos casos de pacientes pues que no podían venir a recoger su pastilla porque estaban varados, no podían venir, no tenían ningún familiar, entonces ahí es donde el doctor también nos ayudaba bastante porque hacía, él daba la indicación del tratamiento y bueno, y se le llevaba el tratamiento a la casa del paciente. Y hemos tenido, como les dije, algunos casos porque no podían venir el paciente. Y ahí es donde acá la vinculadora de la DIR Lima Norte es la que ha realizado esa actividad, ya que el personal del CERIS no podía salir o también nos disminuyeron también el personal al comienzo porque sabemos que algunos, por el tema del COVID, tuvieron que pasar al COVID, apoyar al COVID, entonces estaba un poco más limitado el equipo. Entonces, ya la vinculadora es la que ya llevaba el tratamiento a la casa del paciente, ¿no? Y hemos tenido algunos casos. De Melissa, Melissa era la que, ¿no? Iba con todo su EPP y lo llevaba el tratamiento a la casa del paciente. Inclusive tuvimos un caso de un paciente que vivía en Lima Centro, pero era nuestro paciente. Entonces, tuvimos que hacer recoger el antirretroviral en Ceris, y para no ir hasta allá, porque ya eran lejos para nosotros, tuvimos que mandarlo a través del VIP, del taxi VIP, que hay una modalidad que es envío,
Sí. Y de esa forma también nos apoyó, ¿no? O sea, fue una estrategia, ¿no? Que se nos ocurrió en el momento, y el paciente, pues, el taxi llegó a la casa del paciente y el familiar lo recibió y bueno, se quedaron contentos, ¿no? O sea, hemos tenido que así implementar estrategias, ¿no? En ese momento con la finalidad de que el paciente pues no se quede sin su targa, ¿no? Sin su targa. Ya, entiendo, sí. Ya, entonces, en tu presentación le pondremos más énfasis a teleorientación. Claro, Eso es sí. lo que, ya, ok, está bien. Y Luz, una curiosidad, final. ¿La plataforma que estás haciendo con socios en salud es una plataforma para telemedicina o es una plataforma para seguimiento de tus pacientes en general? sí, ahí con socios, lo que ellos nos han propuesto es hacer una plataforma, pero para seguimiento de los pacientes, de los PBB. Como ellos han visto que tenemos un buen número de pacientes en México y tenemos todavía para pasar más todavía, porque ellos nos están apoyando bastante. Esta plataforma es más para seguimiento, Milagros, es más para Seguimiento. seguimiento. Ya, Sí, ya, ya, lo ya, estamos ya. orientando más para seguimiento, para preguntar al paciente si está tomando su pastillita, si tiene un efecto adverso, recordarle cuándo es su cita, ¿no? Más que todo para evaluar su adherencia. Entonces es un tema de seguimiento. Y eso también es bueno porque como México todavía es un equipo pequeño, no se iban a abastecer ellos en hacer la teleorientación y atención presencial. O sea, ellos son un equipo más pequeño en comparación a Tahuantinsuyo Bajo. Entonces, el apoyo ahorita de socios para nosotros en México es bastante provechoso porque nos va a ayudar a hacer los seguimientos y también y de esa forma también nos va a ayudar a evitar los abandonos, ¿no? Porque ya el paciente va a estar más comunicado va a tener más comunicación con el equipo de México, ¿no? O sea, es como van a informatizar el padrón nominal, un poco más dinámico, digitalizarlo. Exacto, Ya, exacto. ya, ok, entiendo la idea. Okay. Más No, ese bien, es no sé, un nuevo reto que cuando ya se dé, igual, pues, les vamos a decir, ¿no? Para sí, que también participen de las reuniones, sería ¿no? bueno que nos, sí, porque si lo podemos implementar o ver, si el código Claro, porque lo podemos sacar y ver si es una buena ya, práctica y poder implementar en otros, ¿no? Que se esté dando. lo que de repente podemos hacer es que en una siguiente reunión que tenga con ellos, de repente les invitamos para que ustedes también participen y también Claro. de esa forma nos ayudaría bastante la asistencia técnica de ustedes para ir mejorando algunos procedimientos y también ver cómo es que cómo aterrizarlo para agiciarlo, ¿no? Porque si no va a quedar que se hizo la actividad, pero cómo lo giseo, ¿no? O sea, cómo lo hago en el GIS, ¿no? ¿Cómo lo Entonces, eso también. sincronizamos? Ahí tendríamos que Exacto, participar con nuestro punto focal de Octi, que nos apoya en toda la parte exacto. de sincronizar al GIS-MINSA nuestras soluciones Sí, informáticas, porque eso es lo que queremos al ya, final. exacto. Y ya, bacán, Porque buena. después este Sí, modelo, porque va a ser un piloto en México, ¿no? sí, me Entonces, cuando este imagino. modelo se dé y nos dé resultados, lo vamos a hacer las réplicas ya en otros maternos, en otros series, ¿no? Sí, Es, mira, es, te esa es la comento, o idea. sea, ahorita estamos teniendo una cierta presión por parte Ya, de OCTI y más arriba de OCTI por Secretaría General, porque los módulos que se hizo en Historia Clínica Electrónica eh, se evalúen, se sepan en qué están, qué faltan para ya se implementen, ¿no? Porque sabemos que ajá, ahorita es lo que nos falta. claro. Sin embargo, ellos también están evaluando cuánto van a invertir porque hay muchas cosas que se quedaron por mejorar antes de amplificarlo a nivel nacional, los módulos, ¿no? Cada uno de los módulos. Ajá, ya. Esa es una idea ese es algo que está ahorita haciéndolo, pero a veces es muy político, ¿no? Entonces se demoran bastante. Ujú. Y ya, Sí, yo me imagino. ese es uno. Y dos, teníamos ya un predesarrollo con NetLab, pero no era para seguimiento, era más para cuando ingresa un paciente, desde el inicio del paciente hasta ir monitoreando su carga viral, ¿no? Monitoreando por NetLab, que era una idea que teníamos. No sé, quizás Ah, ya, te las mando en PPTs para que las tengas. ya.
Y, bueno, Ujú, y si sirve, bajamos, ¿no? Para que tengas idea de ya. cómo pensábamos hacer todo eso, ¿no? Pero está bien lo que hacen con socios, y socios se está apoyando en ese sentido, qué bueno, para que salga rápido. Sí, Ya. sí. Yo Socio creo, nos está apoyando bastante en varias cosas. sí, 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 qué dime. buen aliado. ¿Algo Anita, me ibas a dime. decir? Ujú, Anita. Luz, disculpen, justo, bueno, primero felicitarte, Luz, porque creo que a veces también incluso es difícil plasmar todo lo que se ha venido realizando, más aún porque es algo nuevo. Eh, Justo quería preguntarte sobre la línea telefónica que ustedes implementan como DIRIS. ¿Qué tanto contribuyó en este trabajo que han venido articulando, quizás primero, como bien lo mencionas, con Tahuantinsuyo y posteriormente con el otro series? ¿De qué manera contribuye esta línea que ustedes aperturan? Dos, si esa línea que aperturaron fue solo en el tema de VIH o es como DIRIS, que también ellos consideran como una estrategia o iniciativa, facilitar estas líneas a otras estrategias, ¿no? Porque a veces quizás también muchos de los esfuerzos que ustedes hacen no necesariamente responden a a los propios intereses políticos o de gestión de la misma dirección, de la DIRIS en este caso. Esas dos preguntas, y la tercera es, en este caso, no, perdón, en este caso, en el caso de socios en salud, ¿el piloto es por un tiempo determinado o de manera gradual ustedes van considerando, van a ir evaluando para poder llevarlo a otros centros de salud? Ya, ya, Anita. Bueno, en relación a la línea de VIH, bueno, nosotros a raíz de que teníamos que buscar otras alternativas para que los pacientes se puedan comunicar. Es ahí donde nosotros implementamos la línea. Primero empezamos con una línea telefónica de la misma DIRIS y ya luego posterior ya tuvimos una línea de celular, ¿no? Contribuyó bastante en las atenciones porque, no te miento, llamaban cada rato, pero no solamente por el tema del VIH, sino como estamos también por el tema del COVID, también nos llamaban por el COVID. Y ya nosotros ahí le orientábamos a qué números tenían que llamar y recibimos llamadas, no te miento, Anita, de otras DIRIs. Inclusive nosotros qué hemos hecho para que esos pacientitos pues no se queden, de que llamé a Lima Norte y como que los choteamos. No, al contrario, lo recibíamos su llamada del paciente e inmediatamente le comunicamos a la vinculadora de la otra DIRIS o inclusive Diresa, porque hemos llamado a la Diresa Libertad y Ica, y le pasamos el caso de sus pacientes, ¿no? Porque nos llamaban a nosotros que no sé, que les faltaba el tratamiento, no sabían si el hospital estaba atendiendo o no, y nosotros le recibíamos su llamada, le explicábamos que nosotros éramos de Lima Norte, pero que aún así le íbamos a apoyar para que lo llame la vinculadora de su DIRIS respectiva, ¿no? Entonces nosotros recibíamos, como te digo, amiga, llamadas de todos sitios, ¿no? Y nosotros normal atendíamos las llamadas porque al final pues estábamos en una emergencia sanitaria en donde teníamos pues que calmar al paciente, ¿no? Entonces sí contribuyó bastante también a nosotros en las atenciones porque pudimos lograr captar pacientes, sobre todo los varados. Tuvimos varios Ujú. pacientes varados y según su esquema, según donde vivía, ya lo mandábamos ya sea a Tahuantinsuyo Bajo, lo mandábamos a Lanfranco La Voz, o sea, a los hospitales que nosotros teníamos acá como DIRIS. O si era un paciente nuevo, lo mandábamos a México, ¿no? Entonces, para nosotros la línea de VIH, hasta el día de hoy lo tenemos funcionando, ha sido para Ujú. nosotros una estrategia importante porque recibíamos llamadas de diferentes distritos, ya sea por las pacientes, ya sea porque llaman por un tamizaje de VIH o porque tienen alguna ITS, algún paciente que requería su tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces Ujú. teníamos varios casos, hasta inclusive, como te digo, recibimos pacientes de COVID, ¿no? Que llamaban porque querían la prueba del COVID. Inclusive hemos tenido pacientes con VIH que tenían síntomas de COVID. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Inmediatamente nosotros lo apoyamos a ese paciente ya que nos llamaba la línea
y lo conectamos con el área de epidemiología para que lo llame y haga el seguimiento, inclusive vaya a su casa si es que estaba dentro de su jurisdicción. Entonces, todo ese trabajo nosotros hemos realizado durante toda esta pandemia, ¿no? Porque teníamos ¿Y pues esto que se ha apoyar. reportado, Luz? ¿Eso también se ha reportado en algún, no sé, como parte de del trabajo o GIS o algo? No. ¿O sí? Lo de las DIRIs. Ah, ya, bueno, lo que pasa es que como acá el personal que me apoya, como es Ujú. personal tercero, ellos también presentaban, es como su producto, ¿no? De ellos, Ah, ujú, son terceros, ellas ujú. presentaban su informe, el producto de lo que habían realizado, las diversas actividades que habían realizado, y entre ellos estaba bueno, las llamadas, ¿no? Que Ah, ya. recibían, que hacían la coordinación con el hospital, porque también eso ayudaba a los TDR, ¿no? De acá de Ujú. la Ah, ya, vinculadora, pero no dentro personal de tercero. como reporte de GIS ni nada de esas cosas, sino como parte ya más interna, organizacional de ustedes. Mm, No, nosotros no solamente quedaba como acá nomás, ¿no? Ajá. Como Ah, dije ya, en ya, la ya, nota. perfecto. ¿Por qué? Ujú. Porque era una actividad, como te vuelvo a repetir, del personal tercero, porque las vinculadoras es personal tercero, y Ajá. para ellos les servía esa información para, como se dice, para presentar su informe. Dentro de su TDR, a ellas también les pusimos que hacían coordinaciones, llamadas, ¿no? A ellas también se les puso eso dentro de su TDR, ¿no? Porque al comienzo no podíamos tampoco bajar a los centros, ¿no? Entonces Ujú. teníamos que adecuar prácticamente los TDR, tanto de personal de acá, de mi equipo, así como los educadores de pares, le hemos tenido que adecuar, ¿no? Entonces toda la información se quedaba acá. Ya cada centro de salud, los series, ellos hacían su propio GIS de las actividades que hacían ellos, Ujú. ¿no? Ah, ya, ya, Separando, perfecto. ¿no? Porque teníamos que separarla. Ahora, nosotros tenemos nuestra base nominal de las llamadas que recibíamos, y eso Melissa y ella llenaba su base nominal, porque también eso le ayudaba a ella a presentar su informe y también hacer seguimiento de ese paciente, ¿no? ¿En qué terminó ese paciente? ¿A dónde fue? ¿Fue a Sí, Tahuantinsuyo pásame Bajo? el ¿Fue a número. qué hospital? ¿No? Y en Ya. relación al piloto, sí, pues tenemos la idea, Anita, con socios en salud, en hacerlo de manera gradual, no solamente en México, sino también queremos hacerlo en Puente Piedra. Tenemos ahí un materno que hemos iniciado TAR, que es Sureños, y también queremos ya en base al modelo, al piloto que se haga con México, Ujú. plasmarlo también ahí en Puente Piedra, ¿no? En el materno Sureños, ¿no? Que es Ah, ahí donde estamos empezando Targa, ¿no? ujú. Entonces ahí también queremos, este modelo, esta plataforma que vamos a hacer con socios, también queremos plasmarlo en Puente Piedra, ¿no? En el CERIS bueno, en el materno de Sureños, ¿no? Que es Ujú. donde ahí hemos iniciado Perfecto. TAR. Y y por qué no compartirlo con ustedes para otros sitios, ¿no? O sea, para otros DIRIS, diré. sí, sí, lo Sí, que porque además nos Lo bueno permite, que compartir. Sí, pues, Milena. sí, y además porque se va viendo también el tema de la gestión que puedes hacer como coordinadora, ¿no? A veces nos sentimos, sobre todo las personas o coordinadoras nuevas, a veces se sienten cortas en cómo empiezo, porque no necesariamente tu diresa o tu diris te ofrece las cosas que van realizando, ¿no? A veces uno tiene que gestionar, buscar, tocar puertas, ¿no? Y de alguna manera estos son los frutos de esas gestiones que se van realizando y permiten articular el trabajo. Entonces, sí, sería ideal. No todas las regiones trabajan muchas veces con las ONGs que puedan estar en su zona, ¿no? Esa importancia también de mapear, de reunirse con ellos, a veces no Ajá, las tomamos en cuenta y la verdad pueden ser aliados que nos permiten ir sumando, ¿no? Y poder así es. hacer estos pilotos que estoy segura va a poderse replicar prontamente en los establecimientos que vayas colocándolo dentro de tu estrategia. Ajá, Luz, así es. una consultita. Ahí nos decías que, a ver, el buen trabajo que has tenido con tus educadores pares y todos los procesos que has tenido que realizar para involucrarlos dentro de este nuevo sistema de trabajo a distancia, ¿no?
Entonces ellos lo que hacían más era como un seguimiento telefónico, ¿no? Digámoslo así. Y luego así y ese seguimiento telefónico, ellos se podía concretar en el GIS cuando lo derivaban al CERIX, ¿no? Para que el profesional haga la teleorientación o lo que corresponda, ¿no? Entonces, ¿quién registraba? ¿Se registraba tanto el educador par como el profesional de la salud? ¿O entiendo que solo el profesional? Esa partecita no me quedó un poco. En todo lo En que relación ya, sí, en relación al educador de par, ellos no registran GIS. Claro. Lo que ellos hacían eran hacer las llamadas a los pacientitos para preguntarles, o recibían la llamada de sus pares porque querían separar una cita o querían tener una consulta. Entonces ellos llenaban en un formato que ahí les socialicé, en donde colocaban su nombre y apellido completo, el motivo de la consulta, y ese formato ellos le enviaban a la coordinadora del CEDIS, y ya ella se organizaba con el equipo y ellas ya hacían la llamada al paciente y hacían lo que corresponde, ¿no? La teleorientación, y ellas son las que hacían el GIS. El educador de par más que todo ha sido como que él capta al paciente, era el nexo entre la población clave y el profesional del CEDIS, ¿no? Porque muchas veces la población clave a veces no quiere llamar directamente al profesional, a veces llama primero al educador de par, recibe la información de él, mira, ¿sabes qué? Si estamos atendiendo, puedes venir, o si quieres te separamos una cita. Pues era como que era el nexo, y le dejaba sus datos, ¿no? Por ejemplo, ya Juanita Pérez, ¿no? Entonces, esa información le pasaba al profesional del CERIS, y el profesional del CERIS veía todo el registro del que hacía el educador de par, y empezaban a hacer las llamadas y, de acuerdo a lo que iban pasándole, ¿no? Y ya le llamaban a Juanita Pérez, ¿no? Le dice, señora, estamos llamando, hemos recibido la llamada del educador de par, ¿no? Usted desea, ¿no? Y ahí empezaba la teleorientación, ¿no? Entonces, más que todo, el educador de par, su trabajo era como captar, y orientar al paciente, pero ellos no registran GIS, ojo, eso sí, ellos no registran GIS, ellos solamente era como que captaban al paciente, ¿no? Y era el nexo entre el paciente y el profesional del CEDIS. Aparte que los mismos educadores de pares también hacían trabajo presencial, porque ellos hacen trabajo de anfitrionaje en el mismo CEDIS, ¿no? Que era también una de las actividades que también ellos están haciendo, ¿no? Entre otros. Ok, listo. Sí, eso queríamos tenerlo un poco claro para saber la figura. Sí, no, ellos no hacen GIS. Por eso que ahí, en donde dice profesional de la salud, puse que hacía la teleorientación, llenaban la ficha al FUAT y el GIS. El GIS. Ellos son los que hacen todo ese proceso. Y el educador par tenía este planillón que bien nos enseñaste en una fotito, ¿no? Ya, Exactamente. eso era. Solamente registraban el nombre del pacientito y que querían que lo llamen por tal motivo, ¿no? Y ya el profesional llamaba y lo orientaba. Ok. Y otra última consulta. Y las coordinaciones que se ha tenido con, digamos, con Dictel a nivel de direza o ya sea en el establecimiento, ¿ha habido algún tipo de coordinación con algún área de Dictel? ¿O eso tú lo has hecho como VIH? ¿Aló? Ya te ve. Sí, nosotros hemos coordinado en todo momento con la responsable de telesalud de la DIRIS, cuando empezamos a implementar la línea de acá de VIH inclusive, igualito acá la responsable tenía conocimiento y exclusive nos ayudó a socializar nuestro número a los establecimientos de salud, ¿no? Y recibíamos llamadas, ¿no? Al celular. O sea, sí hemos coordinado con ella para que ella tenga conocimiento, inclusive ahora con la plataforma que hay, ¿no? Hay una plataforma ahora que tiene la misma En la DIRIS, tienda. ajá, que es el call center, ¿no? Ahí también, cuando ha habido pacientes por VIH, porque a veces ha habido casos de que han llamado ahí el paciente, la encargada de telesalud nos pasaba a nosotros las llamadas, nos derivaban las llamadas a nosotros. Y nosotros aquí ya lo orientamos y lo derivamos de acuerdo al hospital donde le correspondía, ¿no?
O sea, sí, sí estamos trabajando de manera articulada también con la responsable de telesalud. Sino es que a raíz de que empezó la pandemia, nosotros pues empezamos así de esta forma, ¿no? Sí. Con la línea del CERIS, nuestra línea, ¿no? Y ya luego ya apareció el call center ya propio de la DIRIS, ¿no? Que ya es una plataforma, ¿no? Pero esa plataforma pues se dio mucho después, en junio todavía, ¿no? Mucho después, ¿no? Cuando nosotros empezamos a atender en abril nomás, pues, ¿no? Ni bien se dio la pandemia, en abril nomás empezamos nosotros con estas llamadas, teleorientaciones, ¿no? Entonces, ya en junio, que ya empezó la plataforma ya de la DIRIS, ahí también había casos de pacientes que han llamado y cuando llamaban por una atención para VIH, la misma responsable de telesalud nos pasaban a nosotros las llamadas o ¿no? La base dominal, ¿no? Y acá Melissa, que es la vinculadora, los llamaba a los pacientitos y de acuerdo a dónde vivían, ya los derivaba, ¿no? Si vivían en la zona de Puente Piedra, ya pues, lo derivaban a la Franco. O dependiendo también qué es lo que el paciente deseaba, ¿no? Ujú. Ya voy entendiendo. Sí, entonces está bien. Entonces tu presentación la orientaríamos más para teleorientación, que sería el fuerte, eh, y, y lo que propiamente hace el CERIS, ¿no? Y todos estos nuevos desafíos que va a ser todas tus soluciones informáticas que estás planificando realizar, porque pues se ve que la telemedicina va a ser una herramienta complementaria a lo que era nuestra atención presencial, ¿no? En el futuro, en el presente y en el futuro. Entonces, Ya. Luz, ¿tú crees que nos podrías enviar tu presentación para enviarla al doctor cuando tengan tiempo y poder, para que vaya teniendo idea Sí, de lo que se va claro, a presentar? Y si tuviéramos algún claro, aporte sí. por parte de él, te lo hacemos llegar. Sí, por favor, más bien, bienvenida sea la sugerencia, porque esa es la idea, ¿no? Que Ya, yo le echo con mucho cariño a la presentación y bueno, si hay algo que mejorar, bienvenido sea, no hay problema. Más bien, ya va. gracias. No, más bien gracias a ti porque sí ha estado bien limpio, bien exacto y sí, focalizado a lo que queríamos. Bacán. Todo muy bien. Entonces, más bien nos brindas tu presentación, nosotros la socializamos Ya, tanto con el doctor Benítez y la doctora Terán, quienes ya, están claro. liderando esto. Ya no te Y, lo envío el correíto. ajá, y otra cosa, y te decimos por correo, iba a ser el primero, queríamos que sea pronto, pero como vemos que todavía hay cositas que tenemos que afinar con los equipos Así restantes es. de la mesa, creo que lo Ya, vamos a dejar para la próxima semana. Estamos mandándote la fecha de confirmación. ya, ¿Ya? perfecto. Para que Ya, tengas idea de cuándo va a ser esta mesa virtual. ya, sí, sí, no hay ningún problema. Ya ustedes me van avisando. Yo ahora mismo, ni bien terminamos la reunión, yo te mando la presentación por email. Ya. Y ya pues con la espera de que ustedes me contesten si hay alguna observación, algo que mejorarlo y ya, no hay ningún problema. Nosotros estamos aquí para seguir brindándoles nuestras actividades, ¿no? Nuestras experiencias, ¿no? Que hemos ido obteniendo aquí en la DIE Lima Norte, ¿no? Ah, sí, está muy interesante. Ahora solamente una pregunta de curiosidad. A nivel hospitales de Lima Norte, ¿tienes idea si se realiza? Porque no hemos podido obtener una data de hospitales, telemedicina, de acciones de telemedicina en hospitales, en Lima Norte, ¿no? Eh, bueno, en Cayetano sí está siendo presencial. En Lanfranco sí están haciendo teleorientación, Sí, ¿no? sí. Ahí el equipo multidisciplinario sí están haciendo teleorientación, solo que ahora, bueno, les estamos monitoreando que hagan bien el registro, porque en los datos estadísticos que hemos estado observando no se Son ve un bajitos. resultado, Ajá, pero sí les hemos dicho que, o sea, tienen que mejorar su registro para que se vea el trabajo, ¿no? Y en relación a Sergio Bernales, bueno, tengo entendido, bueno, por la encargada de la estrategia, que ellos tienen ahí un personal médico que está en casa, que ya ujú. tienen más de 60 años, y a través de él es que están haciendo Consulta. telemonitoreo o Ah, teleconsultas ya. porque ha habido pacientes continuadores sobre todo, que han venido y a través del doctor creo que les hacía las recetas virtuales,
eso es lo que me estuvo explicando la coordinadora de la estrategia, porque ahí hemos tenido un problema con los pacientes, con los médicos, ¿no? Que no han estado yendo presencial, más han estado en casa por el tema de la edad, ¿no? Que Ok, ahí la mayoría de infectólogos sí han estado en casa, entonces han estado haciendo más trabajo remoto. ok. En el Sergio No Bernales me conozco, dices, ¿no? así es, sí. Ahora, Ya. ahí, por ejemplo, sí sería interesante ya saber más a fondo cómo ellos son organizados, ¿no? Y también de repente se les podría, ¿no? De repente, también para que ellos, bueno, se podría yo coordinar con ellos para que ellos nos expliquen, ¿no? Cómo lo han hecho, ¿no? Porque al final, Sería, ¿no? Para que ustedes también conozcan, ¿no? Y todos conozcan cómo se han organizado ellos, ¿no? sí, sería bueno porque justo, en realidad Como una experiencia en hospital, ¿no? Porque ahorita yo he exacto, hablado de primer nivel, Félix. con series, pero en hospital ya es diferente, ¿no? Es otra mirada también, ¿no? O sea, Es un poquito, pues, más complejo por la carga de pacientes que tiene, pero por lo así. mismo es necesario que se realice, ¿no? La telemedicina. Sí, porque ellos bueno, los hospitales se han estado más abocando a sus continuadores, Ujú. no han estado teniendo muchos nuevos, entonces ellos han tenido que hacer la teleconsulta a sus continuadores para brindarles el tratamiento, ¿no? Teleconsulta, telemonitoreo, todo ello. Y ahí ha sido los médicos que están en casa, ¿no? Trabajo Así es, claro, porque ahí Sergio Bernales sí, los dos médicos, los dos infectólogos que hay, sí, pues tenían más de 60 y estaban en casa. te comentamos algo con el doctor, con el equipo, estamos haciendo un plan de trabajo para un Ya, poco encontrar el modelo, digamos, ¿no? Un modelo ya, macro en Lima Centro, en Loaiza, en 2 de mayo. ajá, ¿Cómo sería el modelo que tendríamos que seguir en VIH de telemedicina, ¿no? Y con todo ajá, el equipo multidisciplinario, ¿no? Y estamos en eso, todavía lo hemos puesto, lo plasmado en plan, pero ya ya, vamos a comenzar un poco a empezar a desarrollarlo, un poco levantar el flujo, ¿no? Ya tenemos los flujos de Loaiza de 2 de mayo, los mapas de procesos, ya lo tenemos levantado, y solamente es el servicio en este caso el servicio de VIH no estuvo muy involucrado en lo que es telemedicina, pero involucrarlos, ¿no? Para que lo realicen. Eso estamos haciendo ahorita para el Iris Lima Centro que el doctor nos encomendó realizar, ¿no? Entonces sí sería, y si tú me dices que en Sergio Bernales se da todas esas condiciones de médicos en casa y que atienden de alguna manera a distancia a sus pacientes continuadores, sería bueno conocer la experiencia también de Sergio Bernal. como están recogiendo experiencias de los hospitales, Sí, pero sería bueno preguntarle claro, de los hospitales, pero estos hospitales no han hecho de manera formal, digamos, así, no han implementado ya, telemedicina, ¿no? No, sino que lo han entiendo, entiendo. realizado, no lo han registrado, o ha sido O sea, así, no lo ¿no? han registrado. Ajá, entonces quizás no, Ya, no se no hay un evidencia. flujo. No, tampoco, Ya. tampoco. Pero en sus hospitales sí hay un servicio de telemedicina como tal, ¿no? Hay una oficina. Sí, los hospitales tienen Ajá. actualmente un servicio de telemedicina. Cayetano tiene Lanfranco, Sergio Bernales, sí tienen un servicio de telemedicina. Claro que ahorita lo que más se ha visto es que se ha estado más abocado a las enfermedades crónicas, ¿no? Lo que como es diabetes, hipertensión, entre otros, ¿no? Sí, Pero en el cardio, tema de VIH no he muy visto poco. mucho que se estén abocando. Ujú. Pero sí sería bueno, de repente, bueno, en el caso de Sergio Bernales, como los médicos han estado en casa, ellos sí han estado haciendo. En cambio, Lanfranco, el médico infectólogo sí ha estado haciendo trabajo presencial, Ok, al igual que ok. Cayetano Heredia, ¿no? Sí han estado haciendo trabajo. Los infectólogos me refiero, ¿no? Han estado haciendo trabajo presencial, ¿no? Ajá, sí, entiendo. Entonces, sí, Chicas, disculpen, sería bueno. voy a tener que, Milagros, disculpa, voy a tener que retirarme, tengo que entrar a una reunión. Sí, ya estamos No, no terminando puede acá. ser. Ah, No puede ser que te vayas, En la Anita. tarde tenemos otra reunión contigo, ya verás tu diapositiva, son 2, les mandé. Ah, eso es a sí. la tarde. Por eso, Me das Sí, tiempo para hacer media positiva. por eso la pobre Luz para milagros, ya parece muy... no lo había leído el correo, casi me muero, entonces por si Ah, acaso, no ahí sé. dice 2 diapositivas en la tarde, ¿no? Sí, para las 2:30, ajá.
Ya, voy a hacer maravillas para hacer todo Sí, no, porque es el diapositiva. cronograma de las series, de las campañas que creo que estaban coordinando con Kelly, y el otro es para ver un poco el flujo, disculpa Milagros, para ver el flujo de los inicios para el inicio del TAR en el caso de los MSC. Como van a participar ellos también, la idea es un poco articular el trabajo con ellos. Creo que en tu DIRIS no hay problema porque creo que ya tienes definido con el MSC incluso dónde inician TAR, así que sería más Sí, para un nosotros, tema de sí, conocimiento y orden. ¿Ya, Luz? sí, sí, Disculpen, sí, si sí. No te preocupes, estoy en Anita. otra reunión y ya me quieren matar. Ya, 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 no hay sorry. problema. No te preocupes, Felicitaciones, Anita. Luz. Ya, Ya, chao, chao. gracias. Chao. Ya, gracias. Ya, Lucecita, entonces nos brindas el PPT, te Sí, yo hacemos te el mando ahora. feedback ¿Ya? y ya estamos en comunicación para decirte la fecha de la mesa. ¿Ya? Perfecto. Ya, Ya, Milagritos. Muchas cuídate, gracias. saludos. Chao, chao. Gracias. Gracias.